Este es el segundo video que vamos a realizar con respecto al módulo CCP. Este ya es un video pues como hablando sobre el tema ya de la programación del módulo CCP. Entonces primero vamos a recordar los registros que son necesarios configurar en el módulo CCP para que quede configurado adecuadamente. Entonces el primero que tenemos entonces tenemos por acá módulo CCP. Recordemos que para nuestro microcontrolador el único CCP, que es el CCP1, está en el pin RC2. Por tanto, debemos configurar el tris C2 como una entrada. Es lo primero que debemos realizar. Después de esto ya vamos a mirar acá pues nuestro hoja de datos del microcontrolador y observamos que podemos configurarlo, ya habíamos hablado de esto, en 4 modos, y vamos a utilizar el modo de 16 flancos de subida. Entonces eso implica que en este registro, que es el CCP1 con punto, en estos bits que son CCP1M, vamos a cargar el valor 0111, ¿sí? O escrito en valores decimales, eso sería un 7. Entonces vamos a cargar el valor 7 y esto es captura 16 flancos de subida, flancos hacia arriba. Ok. Entonces entonces tenemos el CCP con valor 7 y son 16 flancos de subida. Ok. Lo otro que debemos configurar es todo lo relacionado con los timers. Entonces tenemos por acá en el módulo timer 3, recuerden que debemos configurar a estos dos señores. Entonces al T3 con punto el T3 CCP1 y el T3 con punto T3 CCP estos tienen acá un nombre que no es. Entonces vamos a utilizar en principio solamente el timer 1. Por tanto, estos dos bits, hay uno de los dos que tiene el nombre como no es, y esto hay que corregirlo, ¿sí? Vamos a cargar por lo tanto el valor 00, ¿sí? El cual implica que el timer 1 es el elemento que funciona para ambos CCPs. Entonces vamos a cargar acá 0 y acá 0. Entonces esto es timer 1 es fuente de el reloj para CCP. Ok. Y todo lo relacionado con el timer 1, que ya son cosas, por ejemplo, del timer 1. Entonces tenemos, qué sé yo, al T1 con punto
RD16 lo vamos a tener en un formato de 16 bits. Inicialmente podemos tener un prescaler 1 a 1 para que el timer cuente muchísimo, pues cuente muy rápido, y entonces podamos tener una especie de promedio bastante bueno. Entonces esto es 16 bits y esto acá es prescaler en relación 1 a 1, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? El T1 POSN, que lo tenemos acá, no va a estar activado. Entonces timer 1 POS enable no lo vamos a tener activado, entonces ese valor va a ser igual a 0, ¿sí? Porque no tenemos al módulo con un cristal adicional. Este T-Sync no nos interesa, y acá el TMR1 clock source lo vamos a poner en 0 para que sea el cristal principal que nos incremente el timer. Entonces eso es TMR1 clock source es igual a 0, ¿sí? Y esto quiere decir que el TMR1 se incrementa con frecuencia de oscilación sobre 4. Ok. Bueno, después vamos a mirar que al timer lo vamos a encender, y ya acá faltan dos cositas, que es no interrupción del TMR1, ¿sí? Y encender el timer para que inicie a contar. Ok, por último debemos recordar que en la ISR, vamos a ponerlo por acá en rojito, la ISR del CCP debe realizarse 2 veces, y los tiempos que se capturen, entonces de acá se debe en la primera capturar T1, después capturar T2, y digamos que en esta segunda parte se puede hacer T2 menos T1, y esa será, de acá de esta resta sale nuestro periodo. Bueno, entonces vamos a mirar el código ya escrito. Esta primera parte es el main, es un main bastante normal, bastante, digamos, conocido a lo que hemos estado realizando. Tenemos dos strings que simplemente van a servir como presentación, ejemplo captura frecuencia y módulos SSP captura, y tenemos un main muy común. Tenemos la parte de los elementos de configuración, ahorita vamos a mirar este, ¿sí? Y por acá tenemos la activación de las prioridades en las interrupciones, ¿sí? Y acá periféricos globales y el Global Interruption Enabler. Después acá imprimimos el primer saludito, que imprimiría entonces ejemplo captura, y el manejo de las diferentes opciones que nosotros le pasemos por el puerto serial. En este caso la que nos interesa es esta. Si enviamos un código, una tecla C minúscula, nos va a parpadear el LED
después se va a hacer el proceso de captura, que ahorita lo miraremos, y acá lo que hacemos es presentar los datos en pantalla en el minicom y nada más. Observen que el caso M no tiene absolutamente nada y acá abajo solamente están las interrupciones. Para este caso he definido la interrupción del módulo de captura como si fuera una interrupción de baja prioridad. En general es algo que ya hemos venido haciendo, digamos que es un código main que ustedes ya conocen bastante. Ok, el que nos importa es acá el módulo de captura de frecuencia y también el módulo timer. Ok, entonces en captura de frecuencia tenemos 4 variables. Estas 3 primeras son integer sin signo, por eso se les llama word, y esta última es simplemente un chart sin signo. Estamos acá con el primer método, con la primera función, que es configurar el módulo de captura. Entonces reiniciamos las variables y acá viene nuestra configuración del módulo. Observen que es bastante sencillo. Entonces lo primero que ya habíamos indicado es que el pin RC2 lo ponemos como una entrada digital. Después configuramos al módulo CCP con un valor de 7, que significa que vamos a hacer una captura a 16 flancos de subida. Después vamos a configurar al timer 1, ahorita iremos sobre esta parte. Esta siguiente línea lo que hace es desactivarme y garantizarme que quedan desactivadas las interrupciones para el timer 1. Posteriormente pasamos acá a la parte del timer 3. Acá sí están correctamente escritos ambos elementos y los dos los ponemos en 0, lo cual significa que el timer 1 será el que nos alimentará al módulo CCP. Y por último tenemos acá la prioridad, la bandera y el enable de la interrupción. Ya después, cuando tenemos todo eso activado, arrancamos el timer para que le esté contando ahí siempre. Ok, vamos a mirar acá ahora la configuración del timer. Observen que estoy ya en este módulo timer y tenemos entonces algunas cosas que habíamos mirado por acá. Por ejemplo, acá tenemos a 16 bits, el prescaler está en relación 1 a 2. Ahorita lo podemos cambiar cuando programemos a que quede 1 1. La selección del cristal es frecuencia de oscilación sobre 4, este no nos interesa. Y acá tenemos a nuestro cristal, pues. Por último tenemos la configuración del timer. Observen que el timer arranca apagado y el enable de la interrupción está activado, y por eso esta línea la volvemos a escribir acá en 0. Perfectamente la podríamos hacer acá a 0, pero la idea es como mantener los módulos muy independientes. Este módulo simplemente funciona y nos genera una interrupción del timer, y mejor en esta parte que lo vamos a utilizar como una herramienta, entonces simplemente desactivamos su interrupción. Ok, además en módulo de captura, que es el que nos interesa, tenemos dos funciones. Una que me devuelve el valor del registro CCP-R1. Recuerden que este es el registro en donde se toma la foto del tiempo de cuando suceden los 16 flancos. El timer se está incrementando y justamente cuando suceden los 16 el valor del timer es cargado sobre este registro. Entonces ese es el que debemos ir a evaluar. Acá en hacer captura lo único que hacemos es reiniciar el timer para que arranque desde 0. Le decimos al timer que comience a incrementarse y activamos al módulo CCP, o sea, lo ponemos en modo de 16 flancos. Entonces, al ejecutar esta función,
y como la interrupción está activada, suceden los primeros 16 flancos y cuando eso termina de pasar, se lanza la interrupción. Esta es la ISR de la interrupción. Entonces observemos. Lo primero que hacemos es que tenemos un ítem que nos selecciona entre si es la primera captura o es la segunda. Entonces, si es la primera, ejecuta esta parte. Si es la segunda, ejecuta esta parte. Y vuelve a cero. Entonces, en la primera, simplemente obtenemos el primer valor de tiempo, ¿sí?, con la función getValorCCP, que es esta función. Y se baja la bandera y termina. Después, como el módulo sigue encendido, recibe otros 16 flancos. Entonces, este se incrementa una segunda vez. Este if ya no se ejecuta este de acá. Y en este se captura el segundo valor del CCP, que corresponde a un cierto número de incrementos del timer. Después hacemos la resta del segundo tiempo menos el primer tiempo, y ese es el valor del periodo por 16, como lo habíamos visto en el primer video. Acá tomamos a la frecuencia y la dividimos por 16, le hacemos un corrimiento a la derecha 4 veces, y entonces eso nos da el tiempo real de un periodo de la señal. Apagamos el módulo para que nos siga capturando flancos y reiniciamos el valor de captura para que vuelva a entrar cuando se realice otra interrupción. Ella se incrementa a 1 y vuelve a comenzar el ciclo de la primera captura. Ok, entonces este es el programa. ¿Cómo funciona? Simplemente cuando compilamos y programamos, desde la terminal vamos a presionar la tecla C. Ella nos ejecuta el método hacer captura. Reinicia el timer, lo arranca y activa el módulo CCP en forma de 16 flancos de subida. Suceden las dos interrupciones y digamos que mientras eso sucede, se está imprimiendo en la terminal este mensaje. Y después de que eso termina de ocurrir, que es con toda seguridad más rápido, pues esto pasa más rápido que esto. Entonces el valor de captura de la frecuencia pues ya está disponible. Observemos que esta es una variable externa. Entonces simplemente el valor que está contenido es el valor de la resta de los dos tiempos, y además dividido por 16, que es lo que le estamos dando el formato acá con el sprintf, y posteriormente lo que imprimimos en la terminal. Entonces cada vez que presionemos la tecla C se hará la captura de la frecuencia en el pin, pues, en el pin que está leyendo la señal, que es el pin RC2. Observemos que esto compila sin problemas, y en el segundo video entonces lo que tendremos es todo el montaje disponible para ver este asunto funcionando.